¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya un nuevo programa de La Muga, como ven, con contenidos variados y diferentes, así que quédense porque el entretenimiento y la información, también la compañía, están más que asegurados. Lo anunciaba yo ya al principio, nos acompaña el consejero de Educación, el señor Jimeno, a quien ya puedo saludar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a La Muga. Muchas gracias. Quedan 2 días para que comience el curso escolar aquí en Navarra. No sé qué sensaciones tiene el consejero. Bueno, la sensación, la emoción continua es la de la responsabilidad. Responsabilidad porque obviamente estamos a punto de comenzar un curso que se antoja complicado porque a la gestión ordinaria de la educación, que ya es una cuestión de piel en la comunidad foral, en las familias, pues se añade las medidas de prevención, de higiene y de seguridad, que hay que combinarlas con las garantías también educativas, pedagógicas, y obviamente complejiza el asunto, pero fundamentalmente muy preocupado porque estamos hablando de nuestros menores y obviamente eso es el mayor tesoro que tiene la comunidad foral de Navarra, es nuestro futuro y obviamente los tenemos que cuidar y atender de la mejor manera posible. Tenemos un sistema educativo muy potente, tenemos un sistema educativo con grandes profesionales, tenemos un sistema educativo muy estructurado y ahora tenemos que abordar el nuevo reto de hacerlo en la nueva normalidad e integrar el contexto educativo en la vida ordinaria, en la vida normal, tal y como se han hecho con otras cuestiones, con otros ámbitos de la sociedad. Esta tarde la representación del Foro de la Comunidad Educativa se concentra en Pamplona para pedir una vuelta a las aulas segura y pactada. No sé si eso es buena señal para comenzar el curso. Bueno, a mí me parece absolutamente legítimo que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manifestación y su derecho de reunión. Vaya por delante esa cuestión. Yo, con respecto al foro, tengo que decir una cuestión. Cuando nosotros presentamos, la consejera Santos Indurain y yo, presentamos en sala de prensa del Gobierno de Navarra el plan, ya estaban manifestados antes de presentar el plan. Y también tengo que añadir que había entidades que no se habían sumado a ese foro y que, de alguna manera, las sumaron. No sé con qué interés. Yo creo que hay 2 vías. Hay una vía que es la de la confrontación, ahí está, es legítima, lo vuelvo a decidir, me parece razonable, pero también hay otra vía que es la de la comunicación, es la del acuerdo, es la del diálogo, y yo creo que esos canales están absolutamente abiertos. Quiero decir, hace 2 semanas, de la semana del 17 al 20, se produjo un diálogo intenso con todos los agentes educativos de la comunidad foral, los más relevantes, la mesa sectorial, las asociaciones de directores, las federaciones de padres y madres, el CERMIN, la patronal de la concertada. A la siguiente semana hubo otra mesa sectorial, también hubo la semana pasada otra reunión con las patronales de la concertada. El diálogo es absolutamente continuo, es sostenido, y ahí está, el canal de comunicación con el departamento está. Nosotros, desde luego, conjugamos, integramos, analizamos toda la información, todas las aferencias que los agentes educativos navarros nos van trasladando, pero también entendiendo que la gestión educativa es una gestión colectiva, puede ser una gestión participada. Esa es la vocación del Departamento de Educación. El liderazgo competencial tiene que ser del departamento y todo lo que se está haciendo es en continuo diálogo, en contacto también sostenido con el Departamento de Salud y protegiendo de la mejor manera posible tanto a los profesionales como al alumnado, como al personal de administración y servicio, que también es importante, y obviamente a las familias. ¿Es entonces esta vuelta a las aulas pactada y segura? Nosotros creemos que sí, hemos hecho un gran esfuerzo por incrementar los recursos personales en los centros educativos, hemos hecho un gran esfuerzo por generar más espacios, tenemos una previsión de espacios porque tenemos un plan de contingencia con 4 situaciones y tenemos absolutamente previsto todos los espacios que se pueden generar si transitáramos por criterios epidemiológicos a una fase 3. Los desdobles, las bajadas de ratios se han acordado, quiere decir, por la especificidad de la educación infantil, por ser una etapa tan especial, tan indicada, se ha ido a una ratio máxima de 20, pero en el diálogo, en este caso fundamentalmente con las asociaciones de directores y directoras de las entidades públicas, entendieron que era mejor poner a su disposición recursos personales en lugar de establecer una norma de ratio por aula y que ellos organizaran esos recursos personales con el conocimiento obvio que tienen de sus centros, el conocimiento que tienen de sus proyectos educativos y de sus planes pedagógicos. Eso es lo que se hizo. El departamento va a invertir en un principio 47 millones de euros. Están todos los materiales
que pueden dar garantías de seguridad, prevención e higiene, mamparas, cortinas, balizamientos, todas las cuestiones del ámbito de dotación de mascarillas, todas las medidas preventivas. Hay un protocolo COVID positivo. Hoy se ha reunido un comité técnico interdepartamental, del COVID-19 para la educación. Se ha constituido con la permanente del Consejo Escolar de Navarra, con representantes de universidades, de educación, de salud. Los sindicatos están en la permanente del Consejo Escolar de Navarra, han podido opinar, hablar, trabajar. Yo creo que el momento es para trasladar confianza, el momento es para que todos juntos rememos en la misma dirección y para que todos consigamos sumar, para que los menores estén en las mejores condiciones, porque ese es el interés superior del departamento, los menores, el alumnado. Una de las demandas que se hacían al Gobierno de Navarra era ese plan de cribado, que esta mañana anunciaban en rueda de prensa, un plan de cribado que se va a comenzar en la zona de Tudela para 1.200 estudiantes, también para parte del profesorado, que luego se irá extendiendo a otras zonas de la comunidad. Creo, ¿cómo va a ser esa extensión? ¿En función de qué se van a decidir las zonas? ¿Cuándo se va a ir haciendo? Bueno, esto es una cuestión competente del Departamento de Salud, pero obviamente conozco las ideas fuerza, las grandes líneas del plan de cribado. Pues, en primer lugar, se va a hacer un cribado para el profesorado que tenga, digamos, la categoría de vulnerable o la calificación de vulnerable. Eso se va a hacer por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación. Se va a comenzar inmediatamente para hacer ese cribado al profesorado que haya solicitado esa categoría de vulnerable. También se va a hacer un cribado para el alumnado de la zona, en principio de Tudela, porque es la zona donde los datos epidemiológicos indican que hay más incidencia. Para todo el alumnado también vulnerable, que se pueda establecer como vulnerable por parte del Departamento de Salud. Y luego se van a hacer unos muestreos de 4 unidades aulas, de 4 grupos aulas por curso escolar, y donde se integrarán tanto el alumnado como el profesorado que participa en esas aulas. En total, como bien ha señalado, unos 1.200 personas, 1.200 alumnos y profesores. El profesorado vulnerable y el alumnado vulnerable se les aplicará el test denominado o llamado ELISA, y al alumnado que no sea vulnerable o al profesorado que no tenga este rasgo o esta calificación, se les harán o se les aplicarán test rápidos. A partir de ahí habrá una evaluación del muestreo. El trabajo de campo se va a hacer en las propias aulas, en las propias unidades, y ese muestreo se extenderá a otras zonas básicas de salud, donde los datos epidemiológicos, para generalizar ese cribado a otras zonas de la Comunidad Foral de Navarra. ¿Cómo se irá decidiendo esas zonas? Eso lo determinarán los epidemiólogos, lo determinará el Instituto de Salud Pública de Navarra, que es el competente en materia de salud y concretamente en el ámbito del COVID-19. En cualquier caso, los resultados se sabrán ya cuando haya comenzado el curso escolar. Quizás hubiera sido recomendable haberlo hecho antes. Bueno, yo creo que todo se está haciendo con criterios científicos y con criterios sanitarios. El criterio del Departamento de Salud, el criterio del Gobierno de Navarra, no es que me competa a mí, pero no es establecer PCRs a toda la población, sino establecer cribados masivos en función de datos epidemiológicos claros y hacer a partir de ahí, con una estrategia planificada, pues cribados graduales o continuos o sectoriales en función de los datos que se van obteniendo. Es una estrategia diferente a la que quizás en otros momentos se está estableciendo o por otros ámbitos se está estableciendo. Desde luego, los criterios de salud pública son los que marcan los cribados, y yo ahí tengo poco que cuestionar y poco que opinar. Más bien estoy de acuerdo en que está bien fundamentado científicamente hablando. Algunos sindicatos se quejaban de que la contratación del profesorado de apoyo no había llegado todavía. No sé cómo va la contratación de esos 666 profesores y profesoras, si van a llegar a tiempo. Bueno, yo creo, y tengo que discrepar de esas afirmaciones de algunas entidades u organizaciones sindicales. Quiero decirles que los 666 profesores en principio van a estar, y de hecho ya se contrataron en junio, y por encima de lo estimado, por encima de lo que estaba establecido en el capítulo 1, que es el capítulo de personal del Departamento de Educación, ya se estimaron 33 contrataciones para un programa de docencia compartida. Eso está por encima de la plantilla. Ya se establecieron contrataciones en el ámbito de la atención a la diversidad, porque nosotros ya anunciamos que íbamos a contratar más recursos personales especializados para el primer trimestre del curso académico, para recuperar los contenidos que quizás no se han desarrollado adecuadamente, y ahí ya habíamos contratado 40 orientadores, 90 profesores de pedagogía terapéutica,
7 profesores de minorías y 10 profesores de atención domiciliaria. Esas contrataciones han ido por delante. En las ATPs de estas semanas, en las contrataciones de esta semana, lo que ha hecho el departamento es sacar jornadas completas. Es decir, jornadas completas, las de educación infantil son todo jornadas completas, y también jornadas completas de un programa de cooperación territorial también para la atención a la diversidad, que es el PROA Plus, que ha salido en los medios de comunicación, que también es un programa para orientar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. El resto, todo el resto, se va a establecer un diálogo intenso a partir de septiembre de la inspección educativa con las direcciones de los centros, para que los directores y las directoras nos digan qué perfiles quieren que les dotemos, cuántas horas, en qué áreas, ese trabajo de concreción, de aplicación. Por lo tanto, se van a concretar. Se hizo una mesa sectorial para informar a los agentes sindicales de esta cuestión, y yo no comparto estas informaciones, e insisto, creo que no ayudan, no suman, no construyen, no generan confianza, que es lo que ahora mismo necesita el sistema educativo navarro, que es un buen sistema educativo, y yo creo que vamos a dar un paso adelante todos y vamos a conseguir que esto salga adelante de la mejor manera posible. ¿Se está encontrando dificultades el departamento para encontrar profesores, ese profesorado para contratarlo? Hemos abierto 70 listas. Quiero que sepan los espectadores que mantener listas abiertas genera un gran trabajo, una gran tensión en lo laboral, en el sistema educativo, porque hay que tener abiertas las listas, hacer llamamientos continuos. Se han abierto 70 listas, pero se hizo una actuación previa ya en el mes de mayo, junio, no recuerdo ahora bien. Todos los profesionales que estaban integrados en la oferta pública de empleo, que se aplazó, la oferta pública de empleo de secundaria, se les ha permitido entrar en las listas y poder concurrir en las listas de contratación para este curso académico, sin menoscabo de que luego se presenten a la OPE de secundaria, que está prevista para junio del 21. Por lo tanto, se han hecho 2 actuaciones. Las personas que estaban en la lista de la oferta pública de empleo, se estableció un canal normativo para que pudieran adjuntarse a las listas que ya estaban en educación, y estamos abriendo permanentemente las listas. Obviamente, si nosotros en el sistema público, le digo, tenemos una estimación de 18 millones de euros que invertimos para sustituciones, hemos hecho un cálculo de un 40% más de sustituciones, teniendo en cuenta que pueden darse muchas más bajas que en un periodo ordinario, y obviamente eso puede generar tensión en las listas, porque no tenemos la oferta pública de empleo realizada. La oferta pública de empleo, si se hubiese celebrado, hubiese solucionado muchos problemas en las listas. En todo caso, se han tomado las 2 actuaciones que le he referido ya, y entendemos que en principio podemos afrontar con garantías todas las sustituciones en los términos que actualmente se están estableciendo. Una de las cosas que más preocupa a las familias es la de la conciliación. Se preguntan, por ejemplo, cómo van a hacer cuando haya un niño o una niña que tenga que hacer cuarentena pero no dé positivo en COVID. Ya anunciaba ayer el Gobierno central, la ministra Montero, que no van a tener una baja remunerada. ¿Qué se va a establecer entonces para esas familias? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el pasado viernes se celebró una comisión interterritorial de salud conjunta con una conferencia sectorial, donde estaban la ministra Darias, el ministro Salvador Illa, la ministra Celaá y todos los consejeros y consejeras, tanto de salud y educación de todas las comunidades autónomas. Ahí se estableció que el Gobierno iba a trabajar esta semana con Trabajo, con Hacienda, con Empleo, la posibilidad de un permiso retribuido, revisable, exactamente igual en los términos que se estableció durante la pandemia, si recuerda, alrededor de Semana Santa, donde prácticamente se confinó a todo el país, se paralizó todo. Esa sería una de las soluciones que están trabajando urgentemente. En todo caso, también es cierto que el programa Me Cuidas, un programa que sigue vigente aún, que también se publicó, también habilita para que las empresas puedan establecer medidas de flexibilización laboral con sus trabajadores y poder permitir que se pueda conciliar una cuestión que no es competencia del Departamento de Educación, pero que obviamente yo he trasladado al seno del Gobierno, y en eso estamos trabajando con el Ministerio para que se establezca cuando menos un canal muy, muy concreto. Aquí en Navarra se ha apostado por esa jornada continua, que seguramente se ha sopesado mucho y se habrán valorado más sus ventajas que sus inconvenientes, pero esto para las familias también puede ser algo más complicado a la hora de conciliar, sobre todo si se tiene en cuenta que no va a haber actividades extraescolares organizadas por los centros, con lo cual los niños y las niñas van a estar menos horas en el centro escolar y las familias lo van a tener más complicado.
Bueno, vamos a ver, todo el protocolo de prevención y organización del desarrollo de la actividad educativa presencial es un protocolo que se trabaja con el Departamento de Salud, con criterios epidemiológicos y de salud pública. Por lo tanto, estamos hablando de una situación extraordinaria, una situación excepcional. Cuando esto se supere, ojalá se supere pronto, todo volverá a la normalidad, porque obviamente hay unas normas que regulan la jornada horaria y la oferta horaria. Sí que es cierto que la jornada continua presenta una serie de ventajas en el ámbito de la salud, porque obviamente reducimos una entrada y una salida, es decir, en lugar de 2 entradas y 2 salidas hay una entrada y una salida menos. Eso implica también menos aglomeraciones de las familias, tanto en la entrada o en las salidas. Nos posibilita el hecho de que el comedor, que es un espacio y un tiempo que se ha incorporado, que se considera educativo y que se tiene que hacer por motivos fundamentalmente educativos, pero también por cuestiones del ámbito de la conciliación, nos permite organizar los patios, los espacios comunes para el alumnado que se queda a comer, teniendo en cuenta que no estaría el alumnado que no se queda a comer. Eso también nos permite conjugar mejor las líneas de transporte, también permite organizar los tiempos. Hay que tener en cuenta que el profesorado en las actividades extraescolares correspondientes a la jornada continua tenía que dedicarle carga docente. De esta manera, la vuelca en la jornada lectiva, tenemos más profesorado con más horas dispuestos para controlar, para supervisar espacios comunes. Y luego también el hecho de establecer una jornada con sesiones de 45 minutos que te posibilita la jornada continua, permite trabajar todas las cuestiones de desinfección y de ventilación. Quiero decir, hay una serie de circunstancias que se han valorado y que en esta situación extraordinaria se han impuesto de alguna manera a esa oferta que hacen determinados centros que en la legitimidad ofertan la jornada partida, y es cierto que determinadas familias acuden, entre otros motivos, a esos centros porque hay una jornada partida, pero la situación extraordinaria, excepcional y fundamentalmente los criterios epidemiológicos o los indicativos epidemiológicos de los últimos días aconsejaron al Departamento de Educación y al Departamento de Salud a tomar esa decisión. Sí que es verdad que al estar menos tiempo los niños y las niñas en el centro escolar van a pasar más tiempo fuera de él, no sé con lo que esto conlleva, ¿no? Estar en la calle, en los columpios donde sí que se mezclan, sí que juegan entre ellos, al fin y al cabo esos mismos niños que luego van a volver al colegio al día siguiente. ¿Cómo gestionar esto? Obviamente, ahí ya no tenemos esa capacidad de gestionar. Los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de poder moverse, de poder reunirse como consideren. Sí que se aconseja que se sigan reuniendo, que se sigan relacionando en grupos estables de convivencia. Eso es lo mejor, obviamente, pero sí que es cierto que también hay una realidad que se establece, que hay cuestiones de conciliación. Las actividades extraescolares no las va a organizar el Departamento de Educación porque entendemos que no es lo mejor, pero obviamente entendemos que otras instituciones sí que las van a organizar, y en ese sentido tendrán que ajustarse a los protocolos que indique el Instituto Navarro de Salud Pública, que ya se han establecido en el verano, porque ha habido campamentos urbanos, ya ha habido otras actividades que podían ser análogas u homólogas a las actividades extraescolares que se pueden celebrar ahora, y en esos protocolos se tendrán que mover, pero obviamente usted traslada una cuestión que es cierta, es decir, el alumnado va a estar en un grupo estable de convivencia y quizás cuando salga de la jornada escolar posiblemente tenga interacciones con otro tipo de alumnado que no es ese grupo estable. Lo recomendable sería que las interacciones fueran más controladas en grupos estables y obviamente las actividades fueran en el contexto del hogar la mayor posible, pero obviamente la sociedad tiene que funcionar y las necesidades de cada familia son muy diversas. Ayer estuvieron aquí las federaciones de APIMAS, nos decían que le iban a hacer llegar un documento elaborado, no sé si se lo han planteado ya o no. Lo hemos recibido esta mañana, hay algunas cuestiones que no se trasladaron en el diálogo que mantuvimos del 18, creo que estuvimos el día 18 o el día 19 con las federaciones de padres y madres. Es un documento que hemos recibido esta mañana. Como le decía al inicio de nuestra conversación, el canal de comunicación está abierto, lo hemos recibido. Las direcciones generales ya lo tienen en su disposición, en su poder, lo están trabajando y obviamente les contestaremos o nos reuniremos pronto con ellas para explicarles un poco todas las cuestiones que quizás algunas de ellas no nos trasladaron en su momento. Había algunas cuestiones interesantes, como siempre, y en ese sentido las vamos a estimar, las vamos a valorar, y el diálogo, le insisto, es continuo, la interacción es continua y los canales de acuerdo y los canales de comunicación están absolutamente abiertos. Una de las figuras que demandan es la de la enfermera escolar. No sé si esto se lo va a plantear el departamento, dicen las APIMAS y también el profesorado que igual se deja demasiada responsabilidad, ¿no?, sobre el personal de cada centro.
Bueno, lo de la cuestión de la enfermera escolar recientemente se debatió en el Parlamento de Navarra la semana pasada y no es una cuestión que el Parlamento estimase. Es una cuestión que el legislativo no tuvo en consideración en función de lo que se traslada. Sí que en la legislatura anterior hubo un estudio al respecto, ya hubo un estudio con la utilización de la enfermera escolar en los centros educativos, con diversidad de resultados, no había resultados concluyentes, creo que hubo en la zona de Sacana y en la zona de Mendillorri algún estudio, y bueno, no hay resultados concluyentes. En este momento el Departamento de Salud establece que es mejor establecer canales potentes de comunicación entre el sistema educativo y el sistema de salud, el sistema sanitario, y eso es lo que hemos hecho potenciar. Ya le digo que hoy se ha reunido el canal de coordinación COVID, hay un protocolo de positivos, va a haber un responsable COVID en los centros para implementar el plan de contingencia, en eso nos encontramos y eso es lo que de alguna manera ha estructurado el Departamento de Salud. No sé qué va a pasar con los niños y niñas cuyas familias decidan no llevarlas a clase en la etapa no obligatoria. Bueno, hay aquí varias cuestiones. Primero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elevado a la Abogacía del Estado un informe, ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para establecer canales normativos y seguridad jurídica al respecto. Obviamente las etapas educativas tienen diferentes características. La etapa de educación infantil no es una etapa obligatoria, a partir de educación primaria hasta cuarto de la ESO es una etapa obligatoria. Yo sí que hago dos pequeñas reflexiones al respecto, o tres si me permite. Primero, que las familias han optado a esa plaza en concurrencia, es decir, han optado a una plaza que quizás otra familia la hubiese deseado y por la concurrencia pues se beneficiaron de la misma. Segundo, que un puesto escolar lo mantenemos todos y todas, es decir, está sostenido económicamente por todos los ciudadanos y por lo tanto quiero decir, esa reflexión también hay que hacerla, ¿no? Es decir, estamos beneficiándonos de un puesto escolar que estamos pagando todos y todas, y yo, por motivos... Otra cuestión son alumnos o alumnas por motivos de salud no pueden acudir o porque sus médicos, sus pediatras determinan que es mejor que no acudan al centro escolar porque pueden tener una enfermedad de tipo vulnerable y se determine otra cuestión, pero entendido que además es un derecho del menor. El derecho a la educación es un derecho básico, es un derecho fundamental, es un derecho prioritario y estamos hablando de un servicio público absolutamente esencial. Por lo tanto, mi reflexión es que no se debería fomentar el absentismo, no se debería fomentar que el alumnado no acuda al centro. Yo creo que el centro es un entorno lo más seguro posible, hay protocolos de prevención, higiene y seguridad, y yo creo que además la modalidad educativa que no es presencial acumula la desventaja, porque tiene ese carácter acumulativo. La desventaja se incrementa y la ventaja también, por lo tanto estamos generando desigualdades entre el alumnado y la equidad se está diluyendo. ¿Cómo es su relación con el resto de los portavoces de educación de los grupos que conforman el Gobierno de Navarra? El resto de portavoces... De portavoces de educación. Del Parlamento de Navarra. Sí, en concreto de los grupos que forman parte, que son socios del Gobierno de Navarra. Bueno, nosotros tenemos reuniones de coordinación habituales y establecemos, pues trabajamos sobre las cuestiones que el Departamento de Educación plantea en base fundamentalmente al acuerdo programático. Las relaciones, como suelo decir yo habitualmente, ni son buenas ni son malas, son las que tienen que ser. Quiero decir que un político, una política, lo que tiene que tener es, después de que tiene una responsabilidad, establecer esos canales y hacerlo. Eso es lo que se obliga, lo que se impone y lo que se debe hacer. Pero se siente apoyado, siente que tiene la confianza, ¿no? Bueno, yo tengo la confianza de la presidenta del Gobierno de Navarra para establecer un acuerdo programático que establecimos entre 4 grupos políticos y en ese sentido yo abogo por un proyecto amplio, plural y basado en una escuela pública de calidad donde se puedan desarrollar la equidad y la inclusión y en ese sentido se habla con todos los portavoces, no solo de los grupos que sustentan al Ejecutivo, sino también con el resto de portavoces de otros grupos que están en el arco parlamentario. La puerta del consejero está siempre abierta para hablar, para comentar y yo creo que eso es bueno porque se reciben aferencias interesantes. ¿Le sorprendió la enmienda que llevaron adelante Geroa y Navarra Suma sobre la jornada del profesorado? Sí, me sorprendió porque obviamente es un acuerdo de gobierno y se revocaba un acuerdo de gobierno por parte de un grupo que forma parte del gobierno. Entonces, bueno, pues sorprenderme sí. Quiero decir, yo ya manifesté que me pareció una maniobra política tremendamente forzada de 2 grupos que han gobernado y que curiosamente cuando gobernaron no cumplieron con lo que reivindicaban en una proposición de ley foral y nosotros ya estábamos trabajando. Más allá de esta cuestión, nosotros atentos a lo que llega al Parlamento, respeto absoluto a la legitimidad del Parlamento, pero también es un trabajo que ya hicimos, nosotros creemos que lo hicimos bien y a lo que estamos ahora fundamentalmente en el Departamento de Educación las 24 horas al día es en centrarnos en el comienzo del curso escolar, que es lo que yo creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas les interesa
verdaderamente nosotros cumpliremos con lo que el Parlamento establezca, y nosotros ahora mismo estamos ya en otra cosa. Estamos ¿Fue en el entonces una trabajo. discrepancia puntual, entiendo? Yo creo que sí, porque no ha habido más discrepancias en todo el año que llevamos. Ya hemos sobrepasado el año. Ha habido una discrepancia puntual de un grupo, porque quiero decir, los otros dos grupos del Gobierno no discreparon, de un grupo con respecto a los 4 que sustentan al Ejecutivo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero ya nos hemos pasado de tiempo hace rato. Carlos Gimeno, gracias por estar en la Muga y desearle suerte con el comienzo de curso, porque desde luego que, como se suele decir, su suerte será la suerte de todos y de todas. Efectivamente, ese es el empeño, que todo vaya bien, y eso es lo importante. Muchas gracias. Que vaya bien.